¿Saben cuál es el descubrimiento más espectacular de toda la historia de la humanidad? ¿Cuál será? ¿O cuál es? El que la gente no puede ni imaginar. El descubrimiento arqueológico más extraordinario de todos los tiempos. El Arca de la Alianza. Mucha gente a lo mejor no conoce muy bien la historia del Arca de la Alianza, ¿no? Pero es muy fuerte. Porque el Arca de la Alianza, dicho en términos más vulgares, ¿no? Digamos, que la gente pueda entender, es como ahora, digamos, un receptor transmisor, ¿no? Como un teléfono, vamos, o un ordenador, o un programa, que el sumo sacerdote hablaba con Dios, o Salomón hablaba con Dios, ¿no? Por medio del Arca de la Alianza. Digamos, he dicho ya muy vulgarmente, un Arca de la Alianza iban dos ángeles que con sus alas se cubrían, la llevaban los levitas, no la podía ver nadie el arca, ni los levitas, ni el sumo sacerdote. Tenía que ir el arca tapada con una lona azul, ¿eh? Y la gente sabía que era el arca, ¿no? La reconocían, ¿no? Por las figuras proyectados en dibujos artísticos, pero ni tocarla. Hay en la historia del pueblo de Israel que los filisteos, Dios lo dejó, que hicieron una batalla, ¿no? Siempre era constante, la lucha de Israel contra los pueblos vecinos hasta el día de hoy, ha sido eterno. Desde todos los tiempos, hasta Abraham ya tenía lucha con cuando entró en la tierra prometida, Abraham. No existía el pueblo de Israel, pero ya tenía lucha con los enemigos, ya con su. Ya arrastraron al yerno de Abraham, digamos, al sobrino de Abraham, Lot, las mujeres, bueno, es una lucha constante. Porque el mundo satánico tiene miedo del Arca de la Alianza. Mucho miedo. Porque entonces, en las batallas de Israel, por ejemplo, cuando ya estaba formado el pueblo de Israel, ¿no? Pues sacaban el arca a los levitas. No tenían que hacer nada más que sacar el arca, tapada con una lona, y el pueblo de Dios tranquilito. Venían a veces 1 millón ya era a destruir a Israel, a matarlos a todos. Ya era el odio tan diabólico contra el pueblo de Dios, que entonces ya era matarlo, no queda ni uno. Entonces sacaban el arca de la alianza y cantaban salmos de Israel, salmos hechos por David, inspirados. Y entonces hacía posible que se acercaran los asirios, a veces 1 millón. Y el pueblo de Israel, con las mujeres y los niños con miedo, ¿no? Y tranquilo. Y entonces el arca, los 4 levitas la sostenían y empezaron a cantar salmos a Dios, el pueblo. Y hacía posible que el arca de la alianza, cuando ya estaban muy cerca, salía una energía y todos los enemigos se mataban entre ellos. Unos se mataban entre ellos. O sea, era una locura colectiva y entre ellos se mataban, no quedaba ni un sobreviviente. O a veces, otro caso, que el arca de la alianza, Dios dejaba que entró a los filisteos y tal, rastraron el arca, lo dejaban hasta, lo hacían aposta, ¿no? Que los levitas dejaban el arca en el suelo y salían corriendo. Entonces llegaban los filisteos, cogían el arca, ya la tenemos, ya decían ellos, ya el pueblo de Israel ya no tiene el poder de Dios, ya son nuestros, claro, y una alegría, y la ponían el arca en sus templos de sus dioses paganos, de los Baales y tal, la ponían como un trofeo. ¿Y qué pasaba? Que rápidamente hacía el arca una energía que todos, sin excepción los filisteos, todos le salieran almorranas. ¿Sabes lo que es almorranas? ¿No? Es como digamos, unos trozos de carne que le salían del trasero, ¿no? Y bueno, era horrible, un dolor inmenso, que eran, digamos, túmulos de carne, digamos, como si fuéramos, dicho de una manera, excrementos, ¿no? Que la gente no sabe que es una almorrana, pues como si fueran tripas, no salían del trasero, no se podían sentar, un dolor intenso, no podían andar, no podían tumbarse, era horrible, y todos, 1 millón de personas, ¡guau! Unos gritos, y ya era un castigo por tocar el arca de la alianza y llevarse, pero que Dios lo hizo atrás, que se la lleven. Y tuvieron que devolver el arca pidiendo perdón al pueblo de Israel. Hubo una batalla, digamos, por ejemplo, que ganaron sin pegar un palo. Precisamente dejaron el arca. Hicieron que la abandonaban, que salía, no le iban a abandonar nunca el arca, pero Dios impuso eso, digamos, una inspiración, deja el arca. Entonces salieron a su pueblo, a sus casas, y los filisteos comenzaron una batalla. El horror más espantoso que concibió el pueblo aquel filisteo. Era horrible. Imagínense días y días sin poder acostarse, un dolor intenso cada vez que se tocaba eso. Hasta que Dios le pidió un perdón
a Jehová Dios, por favor, tal, hasta que se le fueron las almorranas. Bueno, esto significa que el arca de la alianza, el poder de Dios, el que la tiene, el país que la tiene, está protegido. Pero no la pueden tocar, la pueden ver, sí, y tampoco. Pero bueno, tocarla no, ni llevársela. Porque el arca de la alianza la hizo, pero hay un montón de detalle que voy a decir, la hizo no él, personalmente, Moisés, en el monte Sinaí, cuando Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo de Israel de Egipto, castigó a Egipto con 10 plagas, que sangre, que piojo, que rana, que peste y primogénitos muertos, que granizo, o sea, dejó eso era un escombro, ya, un basurero, el pueblo de Israel, lo que era el pueblo egipcio. Y luego encima los sobrevivientes, el faraón y los soldados, pues sí, los atrajo, que fueran al Mar Rojo. Entonces abrió el Mar Rojo, ya la historia bíblica es fascinante. Abrió el Mar Rojo, Moisés con la vara pidiendo a Dios, y un mar que se abre y deja un canal seco. Entraron el pueblo tranquilamente, los niños, el pueblo liberado de Egipto, de la esclavitud de cientos de años. Y ya dejó una nube de fuego que hacía como una barrera entre los egipcios y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba tranquilito debajo, con sus animales, con sus personas, los niños, a la otra parte del mar. Y cuando ya estaban en seguridad, quitó la barrera y los estúpidos, los egipcios, ya los tenemos, aquí están. Ya, entonces entraron embravecidos por el mar Rojo hacia el centro. Y cuando ya estaban en el centro todo, pues el mar había hecho dividido en dos paredes, digamos, de agua. Era un milagro, claro. Y entonces, tranquilo, cuando ya estaban en el centro, ¿qué hizo Dios? Juntó las dos aguas del mar. Y todos, hasta el último de los egipcios ahogados, el faraón el primero. Una batalla, sin pegar un palo. Entonces, el arca de la alianza. El país que tenga el arca de la alianza se convierte en el país más poderoso del planeta. ¿Por qué? Porque es un país imposible de invadir. Y aparte, para prosperidad del pueblo que tenga el arca de la alianza, ¿no? Un detalle interesante que quizá la gente no conoce, que había dos arcas. Moisés hizo una, pero si leen la Biblia bien, cuando Dios habló con Moisés en el monte Sinaí, que muchas veces estuvo 40 días hablando con Dios, desaparecía y volvía a aparecer, otra vez 40 días otra vez, le daba instrucciones a Moisés. El que cogió Dios, eligió a aquel hombre, Moisés, que era pariente, o sea, era israelita, judío, pero lo adoptó la hija de un faraón de aquellos, ¿no? Era hijo no natural, sino, digamos, adoptivo. Y entonces vivió entre dos clases sociales, el pueblo de Egipto con su idioma, con sus costumbres, y el pueblo de Israel, que entonces no había leyes. Los israelitas, todavía en Egipto esclavos no había leyes. Había instinto. Por ejemplo, Moisés, que fue el primer israelita que entró allí de esclavo, que luego llegó a ser el segundo en poder de todo Egipcio, pues tenía instinto o amor a Dios instintivamente, que es el amor a su semejante, el amor, la caridad, el cariño, el afecto, instintivo. No había una ley prescrita, pero dice por instinto, curó, o sea, amaba a la gente. Le hicieron los hermanos a José en Egipto, le querían matar, le querían vender, por envidia, por celo, porque tenía un poder de presagiar cosas del futuro. Y él presagió que él sería alguien poderoso y que los hermanos le rendirían culto y ellos con envidia, pues este hay que matarle y tal. Pero luego pasó cosas, le metieron en la cárcel injustamente, porque decía que había acostado con la hija de un tío, aquello, de un Potifar, un siervo del faraón. Tal. Luego llegó a ser el segundo más poderoso del Egipto. O sea, después del faraón era el que dictaba leyes, que hacía órdenes, que hacía cambios, etcétera, en todo, en las leyes, en el pueblo. Y liberó a todo su pueblo y gracias a él salieron todos hacia la libertad, hacia una tierra prometida que Dios había hecho posible que otros filisteos, cananeos, jebuseos, otras tribus que habían hecho casa durante siglos, y casas, huertas, tierras, animales, caballos, todo, la habían hecho otras naciones. Y cuando era el tiempo, los liberó de Egipto y salieron a esos pueblos que ya estaban hechos. Ellos no sabían dónde iban, pero ya hizo posible que aquellos ciudadanos que habían hecho aquellas ciudades fueran para los israelitas. Y los ciudadanos, aquellos, que eran diferentes tribus, que no eran israelitas, claro, salieran de allí de las casas y se pusieran fuera. Entonces había una ley para los israelitas, para aquella gente. Hay dos opciones. Lo que habían hecho las casas y las tierras, los caballos, lo que habían hecho todo aquello. Para los israelitas, se repartía entre ellos. Esta gente que ha hecho estas casas, había la ley, hay dos opciones. O de esclavos para los israelitas, o sea, lo mismo que han hecho las viviendas que habían vivido allí,
esclavos, para trabajar, coger leña, agua, lo que sea, de sirviente, o matarlos a ellos. O sea, la gente, pues no, de sirviente. O sea, igual. O sea, una tierra fantástica. Pero el arca de la alianza dice que había dos. Una, la que dice la Biblia que hizo Moisés, no la hizo él mismo, ¿no? Que se mandó Moisés. Dios hablaba con Moisés nada más. Luego Moisés daba otras instrucciones a otros. Que hagan el arca, de acuerdo, le decía Dios, con el modelo que tú habías visto. O sea, que Moisés vio el arca original y hizo una, de acuerdo con el pensamiento que le dio, cómo era el arca. Que había dos ángeles que estaban de rodillas, que las alas de los ángeles se juntaban, que había una caja y allí dentro del arca pues se guardaban muchas cosas que eran históricas. Por ejemplo, el maná que comieron 40 días en el desierto los israelitas por castigo, por desobediente. Que era un maná que era como, digamos, pastitas de mermelada o de miel, cosas muy dulces, muy buenas, que podría hacer otro tipo de comida con ellas. Y luego además dice la Biblia que los israelitas pues no se gastaba la ropa, estuvieron 40 años con la ropa nueva siempre, y las sandalias, entonces no había zapatos, sandalias, y bueno, y que había agua de otro sitio que los cuidó bien, pero era por rebeldía. Pero había dos arcas, una la que vio Moisés, la original, y otra la que hizo el modelo, exacto. O sea que Dios le inspiró a Moisés, mira, estas dos alas, ahora con una caja que tal metiste, tal. Y allí tenían también, la metieron más tarde, la espada que utilizó David para cortar la cabeza a Goliat, que era aquel filisteo gigante, ¿no? Que se burlaba de Israel. ¿Dónde está vuestro Dios? Venga, mandar aquí, no a mí. Uno, o el que elijáis. Si me mata a mí en batalla, nosotros, todos los filisteos, seremos vuestros esclavos. Si yo le mato, vosotros nuestros esclavos. Venga, elegir uno. Y nadie, ni uno. Y aquel hombre tan valiente, David, que era un jovencito, entonces 17, 18 años, no era guerrero, ¿no? Estaba cuidando sus ovejas, todos eran hortelanos, todos tenían animalitos para cuidar, o asno, ovejas, lo que sea. Y entonces oyó aquello y dijo, yo quiero ir. Y le decían los hermanos, que tenían varios hermanos, David, ¿pero dónde vas tú? Pues si hay gente guerrera que tienes miedo, ¿cómo vas a meterte con un gigante tú? ¿Qué instrucciones, qué ensayo tienes tú? ¿Qué experiencia? Ninguna. Ana, cuida a las ovejas. No, yo voy. Este está insultando a Jehová Dios delante de todo el mundo y todos no hacen nada. Cobarde. Yo voy. Lo que muera. Bueno, pero ya insistió. Bueno, venga, vale. Y le llevaron allá al campo de batalla, al vino, y le dijeron, bueno, pues ponte un equipo, a ver, para que si te da un espadazo, te da algo, que por lo menos no te haga mucho daño. Y ese pobre equipo dice, no, yo esto no lo puedo, pesa mucho. ¿Pero dónde vas? Tienes que luchar contra un filisteo que mide más de 2,5 metros, o 3 metros. No, pues yo voy. Y digo, bueno, a ver, toma la espada. Pero yo no puedo con esto pesa mucho. ¿Pero entonces vas a ir? Con los brazos. Bueno, yo soy pastor y tenía una onda, David, y cogí unos 5 piedrecitas. Digo, yo unas piedrecitas, yo con esto. Una onda. Pero muchacho, está loco este hombre. Y ya los hermanos, digo, déjale. Si quiere morir, pues, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor mira, pasa algo. Y pasó. Entonces cogió piedrecitas y se reía el rey, aquel Goliat. Filisteo, ¿qué le vas tú como un perro? Yo soy un perro. Ahora te voy a matar a ti, ven aquí. Sí, y tú estás insultando a Jehová, hoy morirá. Y los pájaros, los aves te comerán la cabeza, los ojos. Sí, ven. Y efectivamente cogió una onda tranquilamente, se juntaron los dos y ¡bum! Una onda en toda la frente de aquel Goliat, ¡bum! Abajo. Cogió corriendo David la espada aquel gigante y le cortó la cabeza. El arca será histórica. Pero el arca estaba en el templo que hizo Salomón, pero aquí desapareció por la rebelión de los judíos, siempre rebeldes, siempre descontentos, siempre quejumbrosos y tal. Y al final Dios los deportó a Babilonia de 70 años de esclavos, por rebeldar, porque ya no querían leche ni querían nada. Hasta muchos querían ir a Egipto otra vez. No, ahora esclavos 70 años. Y claro, el arca desapareció. Lo curioso es lo siguiente, que eso parece extraño, ¿verdad? Pero no lo es tanto, para mí no. El arca desapareció, pues aparecerá, porque la han buscado mucha gente por todo lo exterior. Hay películas muy buenas se llaman una serie de tres versiones, el arca de la alianza, Indiana Jones, aquellas películas de los años 80, tal, que eran muy buenas, muy bien realizadas, pero siempre pensando que el arca tenía que estar en Egipto, porque claro, entonces todavía seguía siendo una potencia, tal, o que tenía que estar en otro país, tal. No encontraron nunca el arca. Y pobre el que la encuentre, digamos, si de casualidad que no puede ser, pero la contraria moriría en el acto. Porque si alguien veía el arca, moría.
No la puede ver. Por eso Dios no quiere que la vea de momento nadie. Pero desapareció del templo. Pero más extraño, una vez Jesucristo dijo, entrando allí en Israel, que ya sabe que al día siguiente lo iban a matar. Los mismos israelitas, los mismos fariseos, los sacerdotes, a Jesucristo, por envidia, por celo. Pero sabía que lo iba a matar, pero sabía que estaba escrito que su Padre Dios, Jehová Dios, lo resucitaría antes de 3 días. Volvería a vivir para siempre, en los cielos. Porque Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, creció en los cielos, que sí, lo hizo en los cielos. Él vino a la tierra por un acto de sacrificio, para que Dios perdone a la humanidad y vivamos para siempre de nuevo, por culpa de Adán y Eva, ¿no? Que se rebelaron contra Dios comiendo de un árbol prohibido. Bueno, pues el arca de la alianza saldrá. Claro, eso significa que la nación, piensen en esto, que estoy diciendo, el país, la nación que tenga en su poder el arca de la alianza será una nación poderosa, imposible de invadir, inmortal. Una nación que no sea posible de acabar con ella jamás, porque el arca de la alianza está allí. Y donde está el arca de la alianza está el poder de Dios, y ahí no entra nadie. Pero más extraño, más loco, digamos que desapareció el templo también. Y eso ya también, muchos arqueólogos dicen, bueno, es que a lo mejor no hubo el templo, eso fue una figuración, que iban a hacer un templo, porque no dijo Jesucristo un día anterior a que lo mataran en Israel. Mirarlo los discípulos del templo de Salomón, unas piedras labradas a la perfección, blancas, chapado por dentro en oro, con columnas de oro, o sea, bordados, de todo, era maravilla. Es obvio que era para Dios, para el arca de la alianza, que es el poder de Dios, como si Dios estuviera allí. Había una cortina blanca que no podía entrar nadie en el arca. Solo somos sacerdotes de 1 hora al año, creo que entraba y daba instrucciones, hablaba con él. Venga, pues el templo, Jesucristo dijo un día anterior, cuando vio los discípulos, los apóstoles, mira Señor, el templo que hizo Salomón, qué piedra más maravillosa, porque era visitado por el mundo entero, el templo era una obra de arte, una joya gigantesca. Y Jesucristo dijo, pues mira, os digo una cosa, estas piedras que veis, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, la gente, los discípulos, no, eso no es posible, pues esto tardó 7 años, ¿cómo nos van a quitar la piedra y va a desaparecer? ¿Saben que no apareció más el templo de Salomón? ¿Dónde está? Los arqueólogos, la UNESCO, no existió, sí, eso no existe, pues la UNESCO no cree en la Biblia ni nada, ¿no? La UNESCO en el hombre mono, la evolución y eso, los rollos esos. No, que no hubo templo, eso, que los judíos primero, ¿no? Sí hubo templo. Pero Dios no tiene poder para hacer desaparecer algo. ¿Qué piensan? ¿De dónde hizo Dios en la tierra? Es que fueron arquitectos a trabajar ya, a hacer un planeta, o billones de planetas, o sistemas solares, galaxias. El poder de Dios es infinitivo. No hay forma, es poderosísimo. ¿Quién puede crear el universo? Sin fin, que ya se supone, yo le dije, que cuando el universo es infinito, galaxias, y cada galaxia, billones de planetas y soles. Pero es que ya se supone, yo lo dije, que aunque la gente se asusta, el universo, ¿dónde está el principio? ¿Dónde está el fin? Pero que ya se supone, yo lo dije, que hay varios universos. Porque claro, vamos a poner una pregunta en cuestión. Dice, bueno, el universo es infinito. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el principio del universo? ¿Y dónde está el fin? Pues no se sabe, ¿no? Pero vamos a poner la pregunta más ampliada. Si no se sabe dónde está el infinito, ¿dónde empezó? Porque, ¿y dónde termina? ¿Qué hay antes de empezar el universo? ¿Y qué hay después? ¿Vacío? ¿Nada? ¿Eterno nada? ¿O hay varios universos? Igual que pensaban los antiguos, no hay, veía Abraham y todas las estrellas, tal. Pensaba que era una cúpula, había miles de puntos brillantes, y yo pensaba una cúpula. Luego, siglos después, ya sé, los telescopios más modernos vieron que no, que cada estrellita que brillaba en tiempos de Abraham era una galaxia, y en cada galaxia millones de estrellas. Y veían puntitos aquí, de unos cuantos miles, de 10.000 puntitos. No, eran billones de puntitos con billones de estrellas y galaxias y planetas. Pero es que ya se supone que el universo no es que nos vea de principio y fin, es que hay varios universos, que después de este universo empieza otro universo, y luego otro, y luego otro, y luego hasta la eternidad. Porque Dios, ¿cuándo empezó? Si ha estado siempre, Dios no tuvo un principio. Porque entonces ya, y después de Dios, ¿qué había? Otro que hizo a Dios, y después del otro, otro, se volvía uno loco, ¿no? Ha estado siempre, y como ha estado siempre, ¿dónde empezó?
mire para atrás, si ha estado siempre Dios, pues ha estado siempre el universo, se supone. Y luego este universo, porque Dios no se cansa, el universo, y luego otro universo, y luego otro, y luego hacia el infinito. Luego no hay un vacío, donde no hay nada, todo hay vida. Y entonces el arca, ¿qué es para Dios? El arca desaparece. ¿Qué es para Dios? El templo y desaparece. ¿Para qué? Yo voy a decir una idea para que piensen por qué. Podría haber dejado el templo y decir, mira, el templo. Y el arca no está, pero. Porque el arca se lo puede llevar, digamos. Se la llevan como en la película de Indiana Jones, que se la llevan los nazis y tal. Igual. Es una película, sin ficción. Mentira, ¿no? Pero bueno, se la llevan y luego Moisés la encuentra en un templo pagano en Egipto. Eso es la película de historia, estúpida, ¿no? Pero bueno, la encuentra y se la llevan dos tíos. Si alguien veía el arca de los judíos, se moría. No podían verla. Tocarla menos. Y llevársela a otro sitio aún menos. No. Es como decir llevarse a Dios. Ya pasó con los filisteos y todos con de estos almorranas. Y ya verás cómo no la tocarían más. Si la vieran en el arca salían corriendo. Y aparecerá el arca y aparecerá el templo. En el lugar que la gente no puede ni imaginar. Porque el lugar original del templo, que nadie sabe con exactitud en Israel, pueden imaginar dónde estaba el templo, para una referencia y tal, pero ahí no hay nada, no hay una piedra, no hay nada, ahí se supone que está el lugar alto de Israel, ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde está el arca? No lo saben, pero sí se saben que dentro del templo había un santísimo, un lugar, y allí estaba el arca, con una cortina blanca, para que no entrara nadie ni la viera. Son sorpresas que aparecerán pronto, y el mundo se admirará, porque Jesucristo dijo aquella frase, porque no hay nada oculto que no salga descubierto. No hay nada, digo yo, sumamente escondido que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. Lucas capítulo 12, versículo 2. Jesucristo dijo en otras palabras, cualquier cosa grande, pequeña, que esté oculta, aparecerá. Por grande que sea, da igual, aparecerá. Y será una sorpresa ver el arca y ver el templo. Será y será. Porque Dios ha hecho una pregunta así mentalmente, digamos, para que la gente piense, vamos a poner que el templo Dios no lo hubiera transportado a otro sitio. Pues entonces, ¿qué hubieran hecho los paganos? Coger las piedras del templo y empezar a pintorrejar con ellas. O hacer a malas sombras del templo un váter, para que todo el mundo fuera allí a hacer sus necesidades. O hacer sacrificio a demonios dentro del templo, que hacían los baales y eso. Y Dios no permitió aquello. Por lo cual desaparece el arca y desapareció el templo. Aparecerá el arca y aparecerá el templo. España va a ser un país privilegiado para siempre, porque Dios miró a España como el país escogido para que todos los descubrimientos se verifiquen y que como dijo Jesucristo, y de ahí en adelante, una luz al mundo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Lo que se prepara para el futuro próximo va a ser fuera de serie. Y un país privilegiado va a ser España. No por nada Dios mandó a Salomón, el rey de Israel, el rey más poderoso de Israel, a hacer España un lugar insólito, la cueva de Salomón, o la cueva del Hércules, conocido vulgarmente, que allí está el cronovisor para que estas historias y todas las revelaciones del pasado y del futuro se ven ahí. O sea, anticipado al futuro. Como la película aquella de Viajes hacia el futuro, o Historia del futuro. Prepararos, que lo mejor está ya esperando para llegar. Y todo, recuerden mis palabras, empezará en España.